momento. No, no, había empezado a grabarse, pero lo quité porque no era todavía el inicio de... Bueno, buenas tardes a todas. Creo que somos todo mujeres, no sé si hay algún hombre, porque he visto por ahí una... Compañeras. Creo que se ha quedado colgada, me dicen. Sí. Ay, Espera, sí, sí. vale. Sí, ahora volverá a entrar. ¿Se me oye? Sí, sí. Sí. Vale, bueno, pues nada, ya dar las buenas tardes a todas. Agradecer a nuestra compañera Gloria Alarcón su disponibilidad y su predisposición para realizar esta tercera parte del taller del Foro de Política Feminista. Como veis en pantalla, es maternidades y feminismo. Esta es la tercera ponencia que vamos a poder disfrutar aunque es en vía online, es la primera vez que lo hacemos así, pues en principio debido a la falta de fechas en las que las tres ponentes que teníamos acordadas podían participar. Entonces tenemos a Gloria Alarcón esta tarde. La aprovechamos y la felicitamos por su premio Meninas. Y bueno, por lo que nos acaba de contar, de que va a dirigir un grupo, desde su grupo de investigación, un estudio en el Ayuntamiento de Barcelona, que ya nos contará en otro momento y que tendremos seguramente la primicia de conocer este estudio. La compañera que va a realizar la presentación y va a moderar esta tarde esta tercera parte del taller, como os decía, es nuestra vicepresidenta segunda, que es Ana Bojic. Discúlpame, Ana, pero el apellido sabes que pronunciarlo no es muy fácil. Y deciros que también es presidenta del Foro de Política Feminista de Granada, que os animamos a que por correo electrónico nos podáis compartir vuestras sugerencias y vuestras propuestas después de haber escuchado estas tres partes del taller. Las tenéis, la primera y segunda. La primera ha sido con Laura Nuño, el sintetismo de la maternidad. La segunda parte con Carmen Flores, de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras. Y esta tercera parte, como estábamos diciendo, mujeres monomarentales, vulnerabilidad del siglo XXI, con Gloria Alarcón. Como os decía, se va a grabar, luego esto se sube al canal de YouTube de nuestra organización y todas lo podremos escuchar y difundir para, como os decía, podéis después enviarnos también, si no da tiempo hoy a todo, pues os abrimos nuestro correo electrónico, por supuesto, para que hagáis sugerencias y propuestas. Y sin más, le voy a dar la palabra a la compañera Anna. Adelante, te quedas aquí al frente de la tarde, Anna. Vale, muchas gracias, Vicenta. Pues como bien ha dicho nuestra presidenta, voy a realizar la presentación de Gloria y también estaré moderando la parte del debate de la jornada de hoy. Para mí es un placer poder presentar a Gloria porque es nuestra compañera de Fórum de Política Feminista y además es una mujer, pues excepcional, con un currículum muy impresionante. Creo que, bueno, creo no me va a dar tiempo a decirlo todo, toda la iniciativa, línea de investigación en las que ha estado
Gloria a lo largo de su vida profesional, porque estaría aquí hablando yo hasta las 9 de la tarde y la verdad es que no se trata de esto. Vamos a escuchar a Gloria en su ponencia que nos ha preparado. Así que bueno, trataré de ser más o menos breve, espero, sin saltarme nada demasiado relevante. Y bueno, sin más, pasaré a resumir un poquito el currículum de Gloria, que como ya hemos dicho, es nuestra compañera, socia del Fórum de Política Feminista estatal desde 2006. Ha sido fundadora del Fórum de Política Feminista de Murcia en 2015, donde en la actualidad ejerce como presidenta. Además es presidenta de la Asamblea Feminista de la región de Murcia. Fuera de lo que es su faceta activista, es doctora en Derecho y profesora de Economía aplicada en el Departamento de Ciencias Políticas, Antropología Social y Hacienda Pública de la Universidad de Murcia. Tiene máster en Business Administration, máster internacional en Igualdad y Género en el ámbito público y privado y máster en Coaching e Igualdad de Género. En su faceta profesional vinculada a la academia, lleva trabajando en la Universidad de Murcia más de 38 años. Es investigadora principal de 2 líneas de investigación con reconocimiento internacional. La primera de ellas es sobre la conciencia fiscal, el cumplimiento voluntario de pago de impuestos y el rechazo del fraude fiscal. Y la segunda línea, la que más nos interesa a nosotras aquí como feministas, es la del análisis de políticas públicas desde la perspectiva de género y del presupuesto con perspectiva de género. Dentro de esta línea destacan sus investigaciones pioneras internacionalmente sobre el análisis de los gastos en infraestructuras públicas desde la perspectiva de género como herramienta para la medición del bienestar de los países. Consecuencia de esta última línea de investigación han sido 3 contratos competitivos que ganó como investigadora principal en las convocatorias del Instituto Europeo de Igualdad de Género de la Comisión Europea, por los cuales lideró investigaciones en los 28 países de la Unión Europea. Además, ha sido investigadora principal de varios proyectos de investigación del Instituto de las Mujeres, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Fundación Seneca. En la actualidad es coordinadora del grupo de transferencia del conocimiento de Igual Lab, agencia de igualdad, lanzado por la Universidad de Murcia. Y bueno, tiene más de 100 publicaciones, trabajos académicos derivados de las líneas de investigación señaladas, publicados en revistas nacionales e internacionales, así como 10 libros. Junto a ello, ha presentado y defendido a más de 80 comunicaciones y ponencias en congresos y jornadas de ámbito nacional e internacional. Ha sido directora de 6 tesis doctorales. Además, cuenta con estancias de investigación prolongadas en más de 20 universidades europeas y americanas. Es directora del Centro de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Murcia desde 2018 hasta la actualidad. Además, ha sido miembro de comités científicos y experta evaluadora en varios congresos científicos, agencias de investigación, revistas científicas, así como miembro de redes internacionales como la European Gender Budgeting Network. Al margen de su trabajo en la academia, ha ocupado puestos en 2 de 3 poderes del Estado. En el judicial, durante casi 15 años como magistrada suplente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Y en el legislativo como vicepresidenta segunda de la mesa y diputada regional de la Asamblea Regional de Murcia. Ha sido vicepresidenta general de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas del Partido Socialista de Región de Murcia, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista. En lo que a esta charla concierne, ha sido la ponente de la Ley 1/2023 de 23 de febrero, por la que se regula el reconocimiento de la condición de la familia monoparental en la región de Murcia.
Es presidenta de la mesa de negociación del primer plan de igualdad de la Asamblea Regional de Murcia y de la elaboración del protocolo para la prevención y actuación en situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo o por orientación sexual de la Asamblea Regional de Murcia. Asesora externa de la Universidad Politécnica de Cartagena y en la Universidad de Murcia en la realización del diagnóstico de género de ambas universidades y en la elaboración del plan de igualdad de género para las mismas. Así, ha sido asesora del Ayuntamiento de Murcia para la elaboración de los presupuestos municipales con perspectiva de género. Premiada con numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en la materia de la promoción de igualdad. El último, como ya ha mencionado Vicenta, he recibido de mano de delegación de gobierno la misma semana pasada por su lucha contra la violencia de género con el premio Meninas. Adelante, Gloria. Espero no haberme liado mucho y muchas gracias por estar aquí con nosotras en esta última jornada de nuestro taller anual de este año. Adelante. Pues muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Fórum. Muchísimas gracias, Vicenta. Muchísimas gracias, queridas compañeras. Yo no voy a decir que todo lo que Ana no haya contado no sea verdad. Es todo verdad. Pero es verdad, sobre todo es verdad o es realidad porque estáis todas ahí. Porque el Fórum de Política Feminista, como asociación con toda su trayectoria, importancia, espacio de debate en lo nacional y en lo internacional, es un alimento extraordinariamente nutritivo. Y lo es en todos los ámbitos en los que Ana ha referido, ¿no? Ciertamente yo inicié, como además ella muy bien ha dicho, yo me inicié en las tareas de investigadora y de docente en un área muy mainstream, que es la fiscalidad, y a partir de un determinado momento de mi vida investigadora y docente y personal, pues decidí orientarme o enfocar esas investigaciones mainstream donde, como muy bien sabemos, la feminista no se incorpora a la perspectiva de género, pues me dediqué a aplicarla, me dediqué a ponerme esas gafas que tanto hablamos y que son tan importantes, esas gafas lilas. Y por lo tanto, a partir de ese momento, pues comencé a hacer mis investigaciones, las que hacía con metodologías convencionales o con intereses convencionales, pero es cierto que una vez que te pones la gafa ya, las lilas ya no te las quitas. Incluso, Ana, cuando se habla de la fiscalidad, pues también os tengo que decir que hemos detectado que las mujeres somos más cumplidoras fiscalmente que los hombres, siempre y cuando estemos en un marco de renta media y superior. Es decir, que cuando nos situamos en un marco de renta inferior, no lo somos, no tenemos mayor conciencia fiscal, pero sí que la tenemos conforme vamos participando en la vida social, en la vida pública y en la vida económica. Con lo cual, pues al final todo confluye y todas las áreas terminan en una. Y como os digo, para mí mi participación, mi incorporación al Fórum de Política Feminista en su momento lo hice a modo titular al estatal, como socia, solamente estaba yo en Murcia. Pero desde ese momento ya para mí el Fórum no solamente fue un acicate, sino que también fue, pues eso, nutritivo, alimentador, inspirador. Y todo lo que Ana ha leído de mí, pues ahí yo tengo mucho que agradecerle al Fórum y lo hago no por cortesía, sino porque en realidad es así. Entonces, pues probablemente si yo no hubiera pertenecido al Fórum de Política Feminista, pues nunca hubiera podido dar tantos frutos ni tantos reconocimientos como los que hoy muy honradamente me acompañan. Por lo tanto, muchísimas gracias y es un honor
enorme, enorme participar en este taller. Lo sabe muy bien nuestra presidenta, a mí me hacía mucha ilusión. Y aquí estoy porque esto es una línea de investigación, es una línea política en el máximo sentido del término, por supuesto feminista, pero también política, y ahí es donde queremos entrar, como política feminista, pero también incluso es un modo de entrar el feminismo por un lugar donde la gente está relativamente acostumbrado a que ya se hable de eso, pero yo quiero darle o apuntar o apuntalar esa cuestión. Bien, de lo que se trata hoy es el planteamiento es dónde están los nichos de vulnerabilidad económica y social en nuestro siglo XXI y en nuestra sociedad desarrollada, la europea. Porque lo que yo voy a presentar nos vamos a ceñir al entorno español, pero os tengo que decir que esto es un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo con la Universidad, la Caledonian University de Escocia, y que es un reflejo. Ella ya no está en Escocia, ya no es Unión Europea, pero que sí es un reflejo y yo lo voy a conectar con los ODS europeos y vamos a utilizar un instrumento que es el que utilizan los ODS europeos, o mejor dicho, a partir de ese instrumento, ¿por qué existen los ODS europeos? Bueno, bien, aterrizamos en la monomarentalidad. Bien, en la monomarentalidad hay que decir que estos hogares, los hogares encabezados por una sola persona, que particularmente somos las mujeres, de ahí el término monomarentalidad, que también hemos discutido en el seno de nuestra organización, si utilizar monomarentalidad o monoparentalidad. Yo voy a utilizarlo de manera indistinta. Sé que en esto hemos tenido nosotras también debate, pero yo lo voy a utilizar de manera indistinta. Voy a primar pero llegará de estar con esa facilidad. Ay, perdón, pero ¿alguien tiene el micrófono? Sí. Bueno, yo lo tengo abierto, claro, pero yo no tengo a nadie aquí hablando. Creo que ya Carmen. está. Creo que ya está. He silenciado yo un par de personas. No sé quién estaba interviniendo, pero ya está. Puedes seguir, Gloria. Bien, pues los hogares monomarentales suponen el 10,1% de los hogares respecto al 34% de los hogares nucleares, entendiendo nuclear por el concepto tradicional que se tiene de lo que son los hogares, de lo que son las familias. Sociológicamente no se utiliza el mismo término, no es hogar que familia. En línea utilizan hogar, familia es otra cosa, pero bueno, ahí yo no quiero afinar tanto, aunque en lo que es la producción escrita, pues sí que afinaremos un poquito más. Bien, si cogemos ese 10,1%, que eso en cifras absolutas estamos hablando de cerca de 2 millones de hogares, pues nos encontramos con que el 81,4% de ese 10,1% están encabezados por mujeres. Y solamente un 18,64%, es decir, lo que resta hasta el 100%, pues lo son de padres con hijas e hijos. Si por otra parte intentamos hacer un poco más de arqueología en esos datos, pues observaremos que hay distintos modos. No se ha apagado. Sigue habiendo una voz por ahí, ¿no? Es Carmen Pérez, porque se le marca la ventana. Carmen Pérez, FFM. Y además como una radio, ¿no? Vamos a tratar de silenciar los micros desde los que estamos en administración de esto. Claro. Como una Ya radio. está, ya está. Perdona, es que no lo encontraba. encontraba, porque como me viene a la ventanilla pequeña, tenía que repasar a todas. Esperemos que Bien. ya no. Bien,
Una cuestión crucial, que por eso os doy los datos ahí un poco más en esa arqueología de información, pues tendríamos que el 40% de los hogares, siendo una mujer cabeza de familia, lo son por estar separadas o divorciadas, el 37,6 son viudas, el 14,7 son hogares que lo encabezan personas solteras, fundamentalmente mujeres con hijas, y luego hay ahí un 8,2% que no se ascribe a ninguno de los dos grupos anteriores. Esto significa que en palabras de estos dos autores, el uso generalizado del término familia monoparental o monomarental está bien, es una clasificación genérica, pero derivado de ese distinto causa de acceso a la monomarentalidad, pues sin embargo no confluyen ni los mismos, ni la misma vivencia, ni las mismas circunstancias, ni los mismos problemas. Es decir, que no se produce no es lo mismo ser monomarental siendo viuda que siendo madre por elección, que siendo divorciada, que siendo separada o que, desde luego, siendo padre, donde ahí, si entráramos en la fisonomía de los padres monoparentales, pues también podremos detectar que las características de las criaturas que están en el seno de los monoparentales son bien diferentes de las que están en el seno de las monomarentales. Claro, esto lo que resulta, la resultante de todo esto es que las reivindicaciones no son semejantes. En tanto en cuanto las vivencias no son las mismas, las circunstancias tampoco, los problemas tampoco, pues no es un grupo homogéneo reivindicativo. Y esto se pone de manifiesto pues, con la Asociación de Madres Solteras por Elección y la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan, que son pues, dos ejemplos que yo he cogido como, digamos, o que de alguna manera pueden reflejar a lo que yo me estoy refiriendo. Y al final a lo que yo me estoy refiriendo es que no son unas interlocutoras, o sea, con todo el potencial que hay de hogares detrás, estamos hablando de cerca de 2 millones, sin embargo, su capacidad reivindicativa se diluye por este hecho, por cuáles son las causas de acceso a la monoparentalidad. Bien, aquí he cogido una información en la Fundación ADECO, es una fundación que trabaja para el empleo, pero que todos los años hace un informe a partir del Observatorio de la Vulnerabilidad. En principio, la Fundación ADECO no es feminista, no pone su foco de atención en las mujeres por ser feminista, sino que las pone por preocuparse de la vulnerabilidad como objeto de estudio. Bien, lo que esta asociación, esta fundación en su informe nos dice es que en un 75,7% de las mujeres que están al frente de una familia monomarental tienen entre 37 y 45 años, tienen estudios secundarios, están más de un año en paro, tienen un alto riesgo de exclusión y aquí aparece un dato que yo intento dejarlo reflejado con mis comentarios previos. Solo el 75,7% se identifica con esa situación. Digo solo porque no digo el 100%. El 75,7% es una barbaridad, pero no digo el 100%. Y en este orden de consideración, pues un 15% cree que afronta más dificultades que la media, pero no cree que esté en riesgo de exclusión, no se considera vulnerable. Y bueno, pues hay un 9,3% que no se identifica con ello. Si cogemos los datos del 1.500.000 y esos datos objetivos nos los trasladamos de hogares, no de personas, de hogares, no lo trasladamos en estos datos, pues vamos teniendo cantidades netas.
Bien, ¿dónde buscan esas mujeres empleo? Pues lo buscan en posiciones en el sector servicios, esto no resulta nada extraño, en la hostelería lo vemos con carácter habitual, logística y transporte pues es menos frecuente, pero están en la parte de la administración, limpieza tampoco nos va a resultar una cosa extraña ver ese porcentaje, profesiones cualificadas y que son las menores y comunicación y marketing. Tenemos que tener en cuenta que el 42% tiene estudios secundarios, o sea que no estamos hablando de un segmento de población ni muchísimo menos analfabeta, ni muchísimo menos. Bien, ¿por qué le interesa a Europa la monomarentalidad? Pues a Europa le interesa la monomarentalidad y le interesa medirla, y le interesa medir la pobreza, o de pronto le salta a la cara la monomarentalidad por la infancia. Claro, yo no me he dedicado aquí a definir qué es una familia monoparental o monomarental. Podemos ir desde soluciones más, ahora luego hablaremos algo más, pero podemos ir desde soluciones más simples a más complejas. A mi juicio, una familia monomarental o monoparental es aquella que está encabezada por un solo adulto sin que haya red familiar del otro adulto o de la otra adulta, que dependen en ese encabezar esa familia, en tener la responsabilidad de dirigir esa familia, concierne también lo económico, lo social, lo económico. Y bueno, pues esto está ligado hoy por hoy a lazos parentales, depende también esos lazos parentales como los entendamos, y a esa dependencia social y económica y a esa cohabitación, aunque no tenga que ser física, pero sí de dependencia. Bien, si queréis podemos luego entrar en la taxonomía de las familias monoparentales o monoparentales, pero como os digo, esto es bastante complejo y mucho más en nuestro contexto contemporáneo. Bien, lo que sí es cierto, como os decía, es que es un fenómeno que afecta a cerca de 1 millón de niñas y adolescentes, quienes viven exclusivamente con su madre, no hay otro progenitor, pero es que además, y esto es un rasgo de la monomarentalidad, tampoco hay otra persona adulta en el hogar. Es decir, las redes son muy escasas. Cuando hay una familia biparental, al margen de que pueda haber 2 ingresos, pero es que también hay doble cobertura, no solo de la pareja, sino también del entorno de la pareja. Aquí no lo tenemos. Ese dato, esa realidad no la tenemos. El libro blanco de la OCDE, organización nada con ninguna pinta de ser considerada una asociación progresista, pues dice que en España, lo dice en el 2022, pues que el 32,5% de los hogares monoparentales, confirma el dato que ya tenemos porque nos lo da el INE, viven en la pobreza. Claro, cuando viven en la pobreza, hemos dicho que para ser monomarentales, bueno, no sé si lo he dicho exactamente, pero tiene que haber una criatura. Si no, es que no hay monomarentalidad, hay personas individuales, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de hogar, es por supuesto que hay una criatura, ¿no? Bueno, pues en este caso viven en la pobreza, frente al 9,8% de los hogares con 2 o más adultos y al menos una niña o un niño. Es decir, que la infancia per se, que también genera pobreza, per se, pero donde la genera de manera acuciante es en el caso de las familias monoparentales, que son monomarentales. Yo aquí os he traído una cita del informe ADECO, que no es el último que hemos manejado, que yo os he puesto, pero a mí me parece muy, muy relevante su lectura directa, ¿no? Donde dice que los sectores de la población que parten de una situación de pobreza más acusada son también los más vulnerables o sectores ante cualquier crisis. Esto lo dice en el 21, acabábamos de salir estábamos con la COVID, pero bueno, de pronto otra vez vuelve la guerra de Ucrania y todas las otras guerras posteriores, ¿no? Y en este caso se refiere a las familias monoparentales encabezadas por mujeres. Y lo que dice, y a mí esto es lo que me parece relevante y que es lo que Europa considera,
cuando pone en marcha los ODS, es que dice que sus consecuencias se extienden también a las nuevas generaciones, exponiendo a sus hijas e hijos a situaciones de desigualdad, y aquí viene el término, que pueden suponer un estigma para su futura inclusión social y laboral. Si solo se tratara de la pobreza de personas con 37 y 40 años, que estamos hablando antes, que es una barbaridad, porque las personas que tienen 37 y 40 años tienen todavía pues, más del doble de su esperanza de vida, pero lo que estamos hablando es de criaturas a las que le queda pues toda una vida, no vayamos a decir que 80, pero a lo mejor sí en algún caso, ¿no? Y eso, sin embargo, esa situación es un estigma. Bien, y aquí entramos en la medición europea, la tasa AROPE. La tasa AROPE, no sé si la conocéis, voy a trabajarla minúsculamente, porque si no podríamos hablar solo de la tasa AROPE. Pero la tasa AROPE es un indicador que deriva de unas encuestas europeas que están implantadas en todos los países de la Unión Europea, y lo que hacen es medir el régimen, el estado de pobreza, el riesgo de pobreza e exclusión social de la población. Esa tasa, esa encuesta está en toda Europa, como digo, y en la que arroja los datos de pobreza, vulnerabilidad, de la que hemos hablado, yo me he ido refiriendo, pero que ahora me voy a detener un poquito más. Bien, pues según esta tasa, que es un indicador compuesto de una encuesta europea, pues nos dice que el 34,5% de las niñas, niños y adolescentes, a lo que se conoce con la sigla NNA, están en situación de pobreza o riesgo de exclusión social, y esto es para el año 2023, es el más elevado de todo el periodo estudiado. La tasa AROPE tiene 13 años, 14 años. Bueno, pues en el 2013 es aún mayor de la de 2022 y lo es para niñas y niños. Bien, pues aquí empezamos a tener datos. Aquí tenemos datos. El riesgo de pobreza y exclusión social. Pues si miráis esos datos, no os va a costar mucho trabajo, si os vais al 23, ver cuál es el indicador segundo. El más elevado es el de los paradas y parados, ¿no? Que ahí no nos lo segmenta por mujeres y hombres, simplemente nos los aglutina, que es del 56,7. Pero después de ese, nos vamos a las personas en hogares monoparentales, que ya sabemos que el 81% son mujeres, y nos arroja una cifra del 52,7%. Fijaros, cuando se habla de hombres y mujeres, la cifra no es tan extraordinaria. Pero claro, si sumamos la de niñas, niñas y adolescentes junto con la otra, pues entonces estamos empezando a ver dónde aparece el problema. El problema son los hogares monoparentales o monomarentales que absorben la niña, niño y adolescente. Os decía que el salto de la pobreza, el salto de los hogares monoparentales encabezados por hombres respecto de los monomarentales encabezados por mujeres, tiene que ver con que los monoparentales suelen tener criaturas por encima de los 18 años. Es que los hogares monoparentales, ese 19%, ese 18% de los monoparentales, de los hogares encabezados por una sola persona, suelen hacerse cargo, esos hombres que son los titulares de esos hogares, suelen hacerse cargo de esos niños que ya, fijaros qué salto hay de más de 8 puntos, ¿no? Bien. ¿Cómo se mide el indicador AROPE? Pues el indicador AROPE se mide en función de una serie de ítems. Esto, como os digo, esto es en el contexto internacional, europeo. Se mide con una serie de ítems y lo que hacen es que, y por eso ahí está, fijaros, lo pone bien claro, Estrategia Europea 2030. Esto está tomado del estado de la pobreza, del último informe que se publicó, se entregó en el Congreso Europeo, el Congreso de los Diputados y Diputadas en junio.
Y fijaros, ahí de lo que se mide es, no se puede permitir irte de vacaciones una semana al año, no puedes permitirte una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días, no puedes permitirte mantener la casa a temperatura adecuada, no tienes capacidad para afrontar gastos imprevistos, has tenido retraso en el pago de gastos relacionados con tu vivienda habitual, no puedes permitirte disponer de un coche o no puedes sustituir muebles estropeados por viejos. Eso a escala hogar. Son indicadores que miden la pobreza o no y la vulnerabilidad en ese marco. A nivel personal, también se cogen otras variables que son, pues no puedes sustituir la ropa estropeada por una nueva, no puedes reunirte con amigos, familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes, no puedes permitirte participar irregularmente en actividades de ocio, no puedes permitirte gastar o no puedes permitirte gastarte una pequeña cantidad de dinero en ti misma o en ti mismo y no puedes permitirte una conexión a internet. Bueno, pues con esos datos, con esos números vamos a hacer el cesto. El cesto es que, si os dais cuenta, la cifra más elevada cuando se habla de la carencia de 2 conceptos, de 3 conceptos y de 4 conceptos, son los hogares compuestos por adultas o adultos con 1 o más niñas o niños dependientes. Y fijaros en qué proporción. En qué proporción en cuanto que dobla lo anterior. De hecho, en 4 conceptos, pues estamos por encima o están por encima las monoparentales, pero bueno, en una cifra, en un porcentaje, habría que buscar la relación y sería muy llamativa. Desde luego, sin hogares sin niñas o niños dependientes, pues más que doblamos, más que se dobla. Y aquí tenéis el análisis. Esto es un análisis que hemos hecho exploratorio, porque estos datos no los tiene Arope, ¿eh? O sea, ni el informe Arope los tiene, ni se pueden obtener fácilmente. Aquí hemos hecho pues un juego de extralimitación, no un juego porque no estamos jugando, pero es decir, hemos hecho un ejercicio de extralimitación de toda esa información con la tasa, con esa proporción hombres, mujeres monoparentales para ver un poco cómo nos situamos. Esto tiene muchas brechas académicas y científicas, pero bueno, nos puede dar una idea aproximada de dónde estamos, que es lo que yo quiero destacar. Pues nada, ya nos veis a nosotras. Las mujeres con 1 o más criaturas dependientes, pues estamos en esos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ítems de hogar, no personales, de hogar. Pues fijaros dónde estamos. Estamos muy por encima. Y este cuadro a mí me parece que es del todo determinante. Mirar dónde están las tasas de riesgo en función de tipos de hogares y dónde está la raya amarilla, que es la de un adulta con 1 o más niños dependientes. Es decir, que la brecha, el gap que se produce en la pobreza y en la exclusión por tipo de hogar, pues es extraordinario. Y si nos vamos a ver cuántas familias están ahí, que esto es un ejercicio de concreción, pues ahí las tenéis todas, por comunidades autónomas. Os podéis mirar a vosotras y dónde estáis. Estos son los últimos datos que tenemos, que son los del 2020. Pues nada, ahí tenéis, os podéis mirar. Yo miro la de Murcia. Y en la de Murcia, pues estamos hablando, que es la mía, estamos hablando de 55.000 familias, hogares, lo que significa automáticamente que estamos hablando de 110.000 personas como mínimo. Porque para que haya un hogar monoparental tiene que haber una persona adulta y una criatura. Si son 55 hogares, por 2 son 110. Pero hay muchos hogares, que no solamente tienen una criatura, sino que tienen más. Por lo tanto, estaríamos hablando de que todas estas cifras se multiplican por 2, si no por 2,5. O por 2 y lo que sea.
Por dos, estamos hablando de una cantidad de población importante. Hacer el juego, hacer el sumatorio que consideréis. Bien, de ahí que cuando hablamos de todo esto en una junta directiva o una asamblea, ya no recuerdo muy bien, que hablando con nuestra presidenta, con Vicenta, sobre la maternidad, las familias, las mujeres, pues yo le dije a ella que de estas cuestiones no se hablan porque, bueno, pues porque son invisibles, porque hay muchas cosas que son invisibles, pero una de ellas son las familias monomarentales. Y no se habla de ella, bueno, ahora entraré mejor dicho, porque no se habla de ella y está en la segunda parte de la transparencia, pero primero antes de eso quiero decir que tenemos que tener presente, yo sé que todas vosotras sois conscientes de lo que voy a decir, pero aún así quiero destacarlo, tenemos que ser presentes que el concepto de pobreza no es solamente la limitación material, no es solo la pobreza material, no es solamente la carencia de dinero. No solo porque, bueno, no es solo eso, sino que en un mundo desarrollado el dinero, los medios materiales, pues se pueden obtener a través de otros cauces, aunque sea difícil, pero se pueden obtener de otros cauces, ¿no? Pero aquí la cuestión está en que cuando se habla de vulnerabilidad social, que es un concepto que transita del de pobreza, aunque esto sea, alguien me lo pueda discutir, a mi juicio, es de lo que se está hablando, es de la imposibilidad de ejercer los derechos civiles y humanos. Y esta es la cuestión, es decir, que no solamente quien no tenga dinero, quien no tenga que llevarse a la boca, por hacer una palabra, una expresión muy española, ¿no? Sino que aquí la cuestión es que hay muchas personas que están inhabilitadas para que puedan ejercer sus derechos fundamentales. Y esto lo es en el mundo desarrollado, obviamente en el mundo subdesarrollado, en fin, yo no quiero pensar en Gaza, claro, pero lo es en todo el mundo, pero también en el mundo desarrollado. Y eso es lo que le preocupa a Europa. Por eso la estrategia 2030. Le preocupa afortunadamente, también le tiene que preocupar otras cosas. Bien, aquí la cuestión está en que uno de los problemas que tiene, que yo decía, uno de los problemas que tiene las familias monoparentales o monoparentales, que ya lo ponía en primera línea de actuación, que eran las causas que te llevan a la monomarentalidad, pero uno de los problemas que tiene, que está derivado de eso, está intrínsecamente unido, es que no son sujetos de derecho, porque no están definidas. No hay una definición de qué es una familia monoparental o una monoparental. Podríamos definirla y luego discutirla, pero es que no la hay. No la hay. Y ese es el problema, o ese es uno de los problemas. Si alguien no está definido en un ordenamiento jurídico, no está definido como sujeto activo de derecho, no se le puede atribuir ninguno. Ni obligaciones ni derechos. Ni se le puede proteger, ni se le puede atacar. Bueno, atacar sí, pero no como sujeto, sino como cualquier otra cosa. Por lo tanto, una de las cuestiones más importantes cuando se habla, o al menos a mi juicio, y la Federación de Asociaciones de Familias Monoparentales está, por lo que yo conozco, totalmente alineada con lo que yo estoy diciendo, pues es que hasta que no se les reconozca como tales, hasta que no se les defina, hasta que no se les regule el marco, no se les va a poder dar ni el derecho a acceso a la vivienda, ni el derecho a un bono de transporte más económico, ni la prioridad para... Porque ¿a quién se le está dando si no sabemos qué es una familia monoparental? Una familia monoparental o monomarental soy yo con mi sobrina o con mi sobrino. Claro, primero tenemos que definir. El Código Civil lo primero que hace es definir qué somos las personas.
Las personas somos las que estamos separados del vientre materno y tenemos independencia humana, tenemos vida humana. Eso somos las personas, eso es lo primero. Y a partir de ahí ya nos dice, pues podemos tener derechos y obligaciones, pero eso es lo primero que nos dice. Pues eso es lo que le falta a las familias monoparentales, que nos digan quiénes son, o que digamos quiénes son. Porque esto está provocando, como os digo, desamparo y discriminación. Bien, pues nada, en Europa las asociaciones piden que las identifique como tales y que se transponga la directiva del Parlamento que tiene que ver con la conciliación de la vida familiar y vida profesional, pero ahí se incluyen a progenitores y cuidadores, pues se le daría una cierta cobertura. ¿Qué es lo que pasa en nuestro contexto nacional? Pues solamente 9 comunidades autónomas lo tienen regulado. Somos 17, solo 9. Aquí yo os he recogido las distintas que las tienen: Aragón, Cantabria, Cataluña, Baleares, Galicia, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana. Os las he ordenado por orden alfabético y no por orden de su promulgación, pero se podría ordenar de otro modo. Bien. Ana ha dicho que yo he sido la ponente de esta ley y efectivamente lo he sido. Os puedo contar que yo diría que es un trasunto de lo que le pasa a la ley de familias nacional. Os puedo contar, si queréis, luego más tarde, no me quiero detener ahora, porque una ley que entró y se registró en el 2019, se aprueba en el 2023. O sea, a punto de terminar la legislatura y se aprueba. Bien, pues esa ley, lo que hacemos en esa ley es regular qué se necesita para que sea familia monoparental o monomarental. Se conceptúa, se reconocen 2 categorías de familias monomarentales, la especial y la general, pero lo más importante que incorpora la ley murciana es que dice que, bueno, por una parte hay un mandato con que la Administración de la Comunidad Autónoma promoverá los beneficios y ventajas para las familias con el título de familia monoparental, tanto en el ámbito de las administraciones públicas como el de las empresas privadas, pero a mí me parece que lo más importante es lo que viene al final. Como mínimo, los beneficios serán idénticos a los que disfrutan las familias numerosas. Como mínimo. Bueno, a renglón seguido, todos los beneficios que se prevén en la normativa regional para esas familias numerosas, pues lo serán para familias monoparentales de categoría general, es decir, que hacen acople, donde se dice familia numerosa general, familia monoparental general, familia numerosa especial, familia numerosa especial. ¿Cuáles son las consecuencias de esa norma? Esto ya no lo dice la ley, esto ya lo he hecho yo buscando para esta exposición. Bueno, pues tiene o sea, la familia monoparental en la región de Murcia, desde que tienen beneficios en materia tributaria, que no son ninguna tontería, porque eso es dinero disonante del Banco Central Europeo, pero también pues tienen prioridad en la asignación de la vivienda de protección oficial, en el acceso a la ayuda económica o subvenciones de préstamos, tienen bonificaciones en las cuotas de la seguridad social, tienen incremento del límite de ingreso, o sea, se le incrementa para determinadas prestaciones, se le amplía el plazo que se considera como cotización, tienen preferencia en el acceso a una escuela infantil, en la obtención de becas, también tienen derecho a un subsidio por necesidades educativas, bonificaciones en las tarifas del transporte, en todos los medios de locomoción, acceso a actividades públicas de ocio y descuentos en precios de museos o auditorías, teatros. Bien, esto, como digo, da igual que esté señalado como yo lo estoy señalando, porque cuando se dispone para las numerosas, que es como algo más fácil, porque en el chip de nuestra cultura y de nuestro, no en el chip solamente, en la voluntad también política, en nuestra cultura, pues las familias numerosas son las dignas de proteger, venimos de donde venimos políticamente hablando, del régimen que venimos, y el nacionalcatolicismo está en toda y cada uno de los rincones de nuestro país y de nuestra entraña, de mucha gente por lo menos.
bueno, pues eso hace que se regule para las numerosas. Pero para las monoparentales, pues como que justamente por ese segmento del nacionalcatolicismo, pues justamente se nos aparta. Y bueno, pues no. Donde se dice numerosa, dígase monoparental. Esto no lo hacen todas las comunidades autónomas. Yo he hecho así un repasillo de la normativa de todas las comunidades autónomas. Bueno, lo trabajé hace tiempo, pero fijaros, solamente Navarra, solamente se parece a la de Murcia, a la de Cantabria. Te hace lo mismo, equipara idénticamente. Pero, y solamente Navarra lo hace solo para lo fiscal. El resto de las comunidades autónomas no tienen esa simbiosis que yo diría se podría haber hecho mucho más, pero cuanto menos esa, por lo menos en Murcia, con el comportamiento de la sociedad murciana, el que donde diga numerosas, dígase monoparentales, es muchísimo. Bueno, pues lo que yo os quiero decir es que con esta ley, lo que hace la ley de Murcia, primero de todo y principal, a las familias monoparentales se les reconoce como sujeto de pleno derecho, condición sine qua non. Luego se les otorga el mismo derecho a las familias numerosas, todos los derechos, y luego, pues bueno, entendemos que la protección a las familias monoparentales no solo se tiene que estar articulada sobre estos dos ejes, sino que también, pues, tiene que ser pública la asunción de las tareas de los cuidados, tienen que ser públicas todas las medidas que garanticen la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, puesto que en las familias monoparentales o monomarentales no se produce porque nos falta la segunda red que nos acompañe, y tiene que garantizarse que sea la titularidad efectiva de derechos, y también que se esté vigilante sobre el acceso a los derechos fundamentales. Y en fin, para todo esto ya lo sabemos muy bien, queridas compañeras y amigas, que nos faltan datos. Y datos nos faltan. No hay datos. Para ir concluyendo, pues hace referencia, si queréis ahora más tarde podemos hablar de ello, de la sentencia del Tribunal Constitucional, que hace muy poquito dictó una sentencia para la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de hijos más allá de los 16 semanas, que bien sabéis porque se ha trabajado desde el Fórum las proposiciones de ley, y tanto del Grupo Parlamentario Popular como del Grupo Mixto. Y ya, para concluir, pues os voy a poner, que espero que os guste, mi defensa en el Parlamento Autonómico de esta ley. Señorías, si queremos proteger a las familias, tenemos que votar que sí a esta ley. Si queremos incrementar la natalidad en la región de Murcia, tenemos que votar que sí a esta ley. Si luchamos contra la pobreza y la vulnerabilidad en la región de Murcia, tenemos que votar que sí a esta ley. Si lo primero son las personas, tenemos que votar que sí a esta ley. Si nos preocupa la infancia, tenemos que votar que sí a esta ley. Si decimos que hay que buscar lo que nos une en lugar de lo que nos separa, tenemos que votar que sí a esta ley. Si somos feministas, tenemos que votar que sí a esta ley. Si trabajamos para lograr el bien común, el bien de la gente, tenemos que votar que sí a esta ley. Y si queremos hacer cosas que mejoren la vida de la gente, tenemos que votar que sí a esta ley. Y si votamos que no, es porque o somos sectarios o todo esto lo decimos de boquilla. Señorías, lo personal es político. Lo personal es político. Y nosotros y nosotras tendremos que hacer historia en esta región. Muchas gracias. Pues nada, ya está. Ahí terminé. Esto tiene una historia detrás
eh, porque, bueno, no quería votar los que sí a la ley. Y bueno, pues me tuve que hacer con todos los argumentos que yo había ido escuchando a lo largo de de todo el trabajo parlamentario, de todos esos, mm, pues eso, 3 años de legislatura. Y, pues me dediqué a ponérselo uno detrás de otro para que no pudieran votar que no. Y hay que decir que la ley salió aprobada en la Asamblea de la Región de Murcia. Somos 45 diputadas y diputados. Salió por 44 votos, con una sola abstención, la de Vox. Pero fijaros, en la toma en consideración de la proposición de ley, Vox votó que no. Y bueno, pues de alguna manera se convenció o lo convencí para que se abstuviera. La ley es infinitamente mejorable, infinitamente mejorable. Esa ley se hizo en la anterior legislatura, o sea, una ley que era, pues quizá un poco antigua, porque la presenté yo a través de una compañera. Yo no era diputada, pero se la elaboré yo en su momento a esa compañera. Yo la registré el primer momento, tendría que haberlo trabajado quizá un poquito más, pero un poquito no, mucho más. Pero es verdad que se hizo lo que se pudo, y yo os digo que me costó muchísimo trabajo convencer para que al menos en la región de Murcia pues esté el marco jurídico. Que no hay toda la realidad que a mí me gustaría, no, pero por lo menos está el marco jurídico. Bueno, pues nada, yo no sé si os ha interesado, si he sido demasiado extensa, si os he aburrido, si he dejado cosas que queréis que os hubiera comentado, pero aquí me tenéis. Muchísimas gracias por vuestra escucha. Muchas gracias a ti, Gloria, por tu exposición, que yo creo que todas coincidimos, que ha sido muy interesante. Hay ya muchas voces en el chat, también hay alguna mano levantada. Tenemos tiempo, así que tranquilas, podéis ir preparando las preguntas, tanto para intervenir con el micro abierto o por el chat. Si alguien no puede intervenir, pues que ponga su pregunta en el chat y la leemos. Bueno, pues nada, yo así a lo breve, pues notar que has coincidido en una cosa muy importante con la ponente de la anterior jornada, en el tema de la necesidad de un marco normativo, ¿no? Y la verdad es que todo lo que has expuesto sobre la ley está recién aprobada en Murcia. Enhorabuena, pues la verdad que qué importante es, ¿no? Cómo podría ayudar para sacar a estas familias de la pobreza, ¿no? O de riesgo de pobreza. Solamente dando un estatus, dando un marco normativo y dando un estatus que se merecen estas familias. Así que nada, bueno, yo voy a ir dando, si os parece, paso a las personas bueno, a las compañeras que tienen preguntas, que ahora mismo es Magdalena y luego Lucía. Adelante, Magdalena. Oye, gracias Gloria, la verdad que encantada. Lo había dejado por escrito por si acaso no me daba tiempo de decirlo. Mira, nosotros en la asociación desde hace 8 años hacemos unas jornadas monomarentales en Estella, que es una población pequeñita de 14.000 Navarra. habitantes. ¿La conoces? Pues nada. Ya sí, claro, ya sí, sí, sí. Sí, pues nada, y comentarte que, claro, este año la centramos en las mujeres migrantes. Entonces, cuando hablamos de esta realidad tan terrible y de esta vulnerabilidad y de esta falta de derechos, entonces, y pones en la misma ecuación mujer migrante, es que se disparata, o sea, es que es una bomba atómica aquello, ¿no? Entonces, he puesto en un vídeo que hicimos este año con los testimonios de las compañeras, que si les apetece pueden verlo porque lo tenemos en el canal de YouTube, es corto, pero en síntesis lo que comentan las compañeras es que tenemos una ley navarra, es así que tenemos una ley navarra, pero
luego eso se supedita a un reglamento que no está hecho. Entonces, todos esos beneficios que se supone que se pueden dar, usted se baja a los servicios sociales, baja a educación, baja donde quiera que vayas con tu derecho que te da la ley y te dicen, sí, pero eso todavía no, sí, pero eso todavía no, pero eso todavía no, no. Y Mm, se da el caso, este año las compañeras planteaban que necesitábamos una tribu, porque realmente para hacernos cargo de nuestras criaturas, porque claro, el que se haga público mm, es todavía más complicado que se reglamente la ley. O sea, es que vamos, que estamos en una situación que aspiramos a lo óptimo, que es que el Estado se haga cargo del cuidado de estas criaturas, pero es que ni siquiera los pequeños beneficios que se puedan conseguir han sido posibles a día de hoy, año 2024, finales de 2024. Y la otra cosa que comentaban las compañeras es el terrible el drama de los servicios sociales, que dependiendo de quién te encuentres en servicios sociales, se convierte en un apoyo o se convierte en una situación de terror, porque lo primero que se le dice es, tú no puedes ir a trabajar y dejar a tus criaturas porque te los vamos a quitar. Porque, o sea, el tema se complica de tal manera y es tan complejo que a una compañera fue muy habilidosa, estamos hablando de que tenía 6 hijos, y esta mujer se hizo con el apoyo de servicios sociales, con el cura, con la médica de cabecera. Y las criaturas iban solas al médico, iban solas al colegio, con los profesores. O sea, se hizo una red de apoyo con toda la gente a la que tenía que ver, a la que no le podía ver la cara porque ella tenía que trabajar para mantener a esos hijos. mm, Y a esa ecuación le sumas el hecho de la burocracia, de que si eres una persona víctima de violencia de género que no has denunciado, que no te has divorciado de la pareja, que la pareja sigue apareciendo en tu domicilio, pues no tienes ningún derecho. No tienes ningún derecho. Y de paso, entonces ya la institución también ya hay una violencia institucional. Pues dice, no, 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 usted tiene que ir a buscar a ese señor para que le pague la pensión de alimento. O sea, que no te sigo contando, sino darte las gracias por tu trabajo y por visibilizar esta situación que es terrorífica para alguna familia. Y cuando hablamos de mujeres migrantes, no te digo más. mm. Pues nada, muchísimas gracias, Gloria. A ver, ¿puedo yo responder? ¿Puedo hablar? ¿Eh? Sí, ¿Ana? sí, claro, sí, 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 adelante. Madre mía, Madalena, un montón de cosas. Vamos a ver, mira, un montón de cosas de las que tú me has dicho. La primera, yo fui consciente y de hecho, de hecho yo acabo de decir que no tuvimos en cuenta, pero bueno, no tuve en cuenta, eso que la culpa es mía, tener otras miradas, como por ejemplo son las de las mujeres migrantes. Y es cierto que en el catálogo de familias con condición de monomarental, pues ahí, por ejemplo, no pusimos en el caso en el que una mujer haya salido, o sea, no haya disuelto su matrimonio estando su pareja en otro país y que por lo tanto no tuviera ninguna separación o un divorcio. Y eso en el caso de las magrebís, pues hay un montón, ¿no? Entonces, claro, ahí yo me he dado cuenta después que eso es muy susceptible de mejora, particularmente con las mujeres migrantes y con las mujeres. Pero bueno, no es que yo me quiera escudar ni excusar, pero lo reconozco y pero eso se puede enmendar si se quiere. Entonces, a ver, voy a coger por el final. La pensión de alimentos, por ejemplo, tengo que mirarme en la ley Navarra, no lo sé. Pero en el caso de Murcia, lo que sí que hicimos con la pensión de alimentos es que cuando tú estando divorciada o separada, tu pareja no te pasa una pensión de alimentos por un periodo superior a tres meses, ya pasabas a ser monoparental o monoparental. Porque eso es verdad que es una realidad y de hecho muchísimas mujeres monomarentales son monomarentales
con matrimonios rotos y con matrimonios con pensiones de alimentos, pero es que esas pensiones no se pagan y el Estado no tiene el modo de actuar de forma supletoria. Pero yo no sé en Navarra cómo está, desde luego, en nuestro caso la pensión de un alimento. Luego, que eso también, bueno, en el domicilio. A ver, y lo más importante de todo, Magdalena, yo estoy dándole vuelta a la cabeza para ver cómo se puede arbitrar una acción, porque una acción colectiva, porque, a ver, el hecho de que no haya un reglamento no significa que la ley no se tenga que cumplir, ¿eh? Eso no es ninguna excusa, ¿eh? O sea, con una ley de familias monomarentales o monoparentales donde dice que yo tengo el derecho a que, con la ley en el caso de Murcia y en el caso de Navarra para algunos aspectos, donde dice que la ley, donde dice familias numerosas, dice monomarentales, y a mí no me aplican el mismo beneficio, eso es ilegal. No hace falta ningún reglamento. Lo que pasa es que o sea, tengo yo que darle vuelta a la cabeza porque eso no pasa solo en Navarra, en Murcia también pasa, ¿eh? O sea, a ver, ya os lo he dicho, el PP y con Vox se ha tragado esta ley que, vamos, la tiene metida en un cajón porque no la regula, no la desarrolla. Pero eso no significa que no, o sea, lo que tienen fuerza no son los reglamentos, son las leyes, ¿eh? Lo que son exigibles no son los reglamentos, son las leyes. Entonces, hay que pensar en la manera en la que eso se hace ejecutivo. Y Perdona, si no, Gloria, que te voy a interrumpir para leerte en las disposiciones generales, el capítulo 1 dice, en el capítulo 1, las ayudas establecidas por la presente ley foral serán reguladas en función de la renta per cápita que se establezca reglamentariamente. Ah, no, esta no es la parte. Es que la misma ley dice que todo será, ¿cómo se llama? Se establecerá reglamentariamente. Entonces, cuando la ley te dice, tú tienes derecho a todo esto, pero luego te lo busco. Pensaba que era este. habría que estudiarlo, Magdalena, habría que estudiar en qué, porque a lo mejor hay cosas que efectivamente si se somete a una reglamentación, pues claro, estáis vendidas, pero si hay alguna disposición que sea de aplicación inmediata, desde luego la de Murcia lo tiene. La de Murcia lo tiene, ¿eh? Pero ya, yo no me conozco tanto las leyes autonómicas. Pero bueno, habría que mirar qué se puede hacer, Magdalena. Yo me ofrezco. Bueno, si os Muchísimas parece, gracias, pasamos a Gloria. la... Gracias, Magdalena, gracias, Gloria. Pasamos a la pregunta de Lucía. Sí, bueno, Gloria, primero enhorabuena porque ha sido una exposición magnífica con datos, que es lo que a veces no tenemos. Y la verdad es que es impresionante. Y bueno, tu alocución final me ha encantado. ¿Te ha Me ha gustado? encantado porque vamos a ver que es de cajón, de cajón de pino, vamos, o de roble, lo que sea, pero muy buena. Y bueno, yo te quería preguntar, por ejemplo, las familias numerosas, en comparación con las familias monomarentales, ¿representan más o menos, digamos, si lo sabes? Porque claro, a las numerosas, como tenemos esa tradición que viene del franquismo, de que hay que protegerlas muchísimo, eso tiene un coste, pero supongo que las monomarentales, pues si son más o menos, tampoco sería una cosa que nos fuera a arruinar al país, ¿no? Más nos arruinan chorradas de obras que se hacen a lo tonto en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas que no sirven para nada, nada más que para, no sé para qué. ¿Qué es lo que tú piensas? A ver, yo estoy, a ver, los datos ahora mismo así recientes no los tengo. Hay un poquito más de numerosas, pero en los últimos tiempos las numerosas han disminuido, ¿eh? O sea que no te creas, yo diría que están, la numerosa un poco más, pero no mucho más. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo diría que aquí no se rompe ninguna casa de ninguna administración. A ver, nosotras estimamos el coste que representaba para la región de Murcia, extrapolarlo, eso sí que lo estimamos, extrapolar los beneficios, el conjunto de los beneficios a las monomarentales y nos resultaba, fijaros qué poco, en la parte fiscal, 2 millones de euros. Eso es muy poco, eso es muy poco. De hecho,
en fin, se están cargando en Murcia el impuesto sobre el patrimonio, que son 28 millones de euros. Es decir, que solamente con no cargarse el impuesto sobre el patrimonio habría para dar, no sé, muchísimo más de lo que se da. Son peanuts, No, el peso económico, el lastre económico que le representa no es, y luego yo diría que aquí hay una cuestión en la locución, es decir, que no queremos natalidad. No nos preocupa que la curva demográfica dónde va. Estamos negándole el pan y la sal a la familia. No solo estamos negando a las personas individuales, estamos negando a la gente que procrea, que sostiene la curva demográfica. A mi juicio es una cuestión mucho más cultural, por lo que no se les atiende. Y yo diría que en el marco y en el seno del Estado, en el Congreso de los Diputados, es lo mismo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevamos con la ley de familia? Que se queda entrapizada de una manera o de otra, por cosas además bastante irrelevantes. Porque ahí detrás hay un peso, en fin, os tengo que decir que con el diputado con el que al final convencí para que votara que sí, este era Xbox, había salido al principio de la legislatura diciendo que las madres solteras eran conejas. Y lo convencí. Claro, no lo pensaba él solo, piensa muchísima gente, muchísimos hombres. Entonces, yo diría que el problema está ahí. El problema no es un problema económico, Lucía. Es un problema cultural, es un problema religioso. Es un problema de no reconocer que la sociedad española no está conformada con la familia nuclear. Ese es el problema. Diría yo. Mm. No sé si te he convencido. Sí, sí, totalmente, vamos, estoy de acuerdo contigo, que yo creo que además es muy patriarcal en ese sentido, ¿no? Porque si no hay un hombre que tenga la familia y que sea el pater familias, pues entonces se ignora totalmente, ¿no? O sea, que viene también de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. De esa cultura patriarcal que está muy arraigada en nuestro país aún. Bueno, no solamente en nuestro país, pero bueno, aquí se nota. A ver, yo, como te digo, estoy haciendo una línea de trabajo con Escocia y es alucinante. Y además es que ¿dónde está la pobreza? Es donde está la gente pobre y la gente vulnerable en términos de derechos. Vamos, las mujeres vulnerables en términos de derechos. Y las criaturas. Y para mí el asunto de ese estigma me parece que sí, hay que darle alguna vuelta. Sí, más de una, la verdad que tanto como dice religioso como el patriarcado, ¿no? Porque al final, pues la pobreza con cara de mujer, pues no importa, ¿no? Y la infancia, pues tampoco le importa tanto al patriarcado, que esto ya lo sabemos, importa cuando hay que negar los derechos al aborto de las mujeres, es cuando importa la infancia, pero luego una vez que ya nacen, pues no importan tanto. Yo también lo veo mucho bueno, pues yo soy polaca y en Polonia pues tenemos esto, la infancia importa mientras está prohibiendo el derecho al aborto, es cuando importan todos los niños, pero luego una vez nacidos pues tenemos los mismos problemas, ¿no? Que hay muchas ayudas a familias numerosas, pero siempre y cuando sean encabezadas por dos personas adultas. Es que clavadísimo, pero bueno, que es lo que tú has dicho, que realmente no es una situación solamente en España, sino se extiende a los demás países europeos y bueno, imagino que no solo europeos, ¿no? Bueno, no sé, yo tengo alguna que otra reflexión más, pero quería preguntar porque antes había levantado... Ana, Sí, déjame que os cuente una cosa, que había un argumento que yo creo que os va a hacer gracia. Hablando un poco de lo que tú decías de lo del aborto.
para convencer a la gente de Xbox, porque bueno, en el Parlamento murciano había 4 que eran Xbox, ¿no? No, 3 que eran Xbox. Estaba Vox verdadero, que es el que se abstuvo, y luego había 3 Xbox que fueron expulsados de Vox, pero entonces no estaban ahí en un sitio de nadie. Yo le llamaba a todos los Xbox, ¿no? Y estos fueron los que me apoyaron. El de las conejas también era Xbox, ¿no? Y entonces cuando yo hablaba con ellos le decía, vamos a ver, en este juego de convencer al contrario, ¿no? Y lo digo masculino, decía, vamos a ver, tú no estás de acuerdo con el aborto. Yo obviamente sí, pero a ver, sígueme el hilo del discurso. Si tú no estás de acuerdo con el aborto, ¿cómo no protege naturalmente a esta familia? Pues claro, una chiquilla se queda embarazada, tú la llevas a que no aborte porque te parece que eso es matar a la criatura, te parece fatal. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces ahora, para no darle, para no reconocerla como familia monoparental, que es lo que estamos haciendo aquí, pues nada, le concierta un matrimonio forzado. Porque es que si no es que familia monoparental. Pues ese argumento me sirvió. Claro, porque es que es llegar al absurdo, ¿no? Lo que tú decías, Ana, ¿no? Si el aborto te parece mal, entonces, ¿qué hacemos con estas mujeres y con estas familias? O sea, son candidatas naturales a recibir este reconocimiento. ¿Qué me estás contando? En fin, nada, Así es. una, Sí, sí. una, una tontería, pero bueno, tuve que utilizar muchos argumentos que eran a veces parecían tonterías. Que es que al final, fíjate, la cantidad de los argumentos a los que tenemos que recurrir, como siempre, ¿no? Para no decir bueno, que las mujeres importamos por nosotras mismas, como tal. Pero bueno, había una persona que era Gabriel Alexander, que tenía la mano levantada, pero creo que ya no está. No, no estoy viendo a esta Antonella, persona está más. Antonella ahora. Antonella. Antonella, vale, Antonella. Y luego si queréis leo también algún comentario del chat, si os parece bien. Vale. Bueno, pues mira, buenas tardes y muchas gracias, Gloria, de verdad por tu exposición que me ha parecido maravillosa. Yo quería hacerte una pregunta. Creo que la ley de familia no está reconocida o no está el tema de las madres monoparentales con una sola criatura, creo. Entonces, solamente como familias numerosas, o sea que si tienes más de 2 hijos o 2 hijos como mínimo. Me pregunto cómo se considera entonces el nivel de pobreza de estas madres que realmente sigue siendo monoparentales, aunque sea con una sola criatura, porque también tiene los derechos a cubrir esa sola criatura. No sé. Yo, a lo mejor alguien sabe mejor que yo diría que la familia, la ley estatal, lo que es la proposición de ley, sí que se considera monomarental con una criatura. Lo que ¿Sí? pasa es que la ley, sí, lo que pasa es que la ley establece lo mismo que hace la ley, lo mismo que hace la misma clasificación de las numerosas, son las generales. O sea, se distinguen 2 tipos, la general y la especial. La general con una criatura y la especial con 2 o más criaturas. Y entonces lo que pasa es que discrimina los tipos de beneficios que pueden ser titulares una y otras. Pero, en fin, yo la verdad es que no me la he repasado la proposición de ley para la intervención esta, pero si yo no recuerdo mal, en la proposición de ley reconoce la familia monomarental con una sola ya, pero con 2 son las especiales. Claro, lo que no reconoce son las ayudas especiales si tiene solamente un hijo. Es decir, lo que reconoce es que si tiene una monomarental, tiene 2 hijos, se equipara a una familia numerosa. Especial, Exacto. Y si es un hijo, especial, no se equipara. Esa es la idea. especial. Se equipara a la Entonces, especial, Lucía. exacto. Pero es algo que está muy mal recogido porque un niño tiene las mismas necesidades que dos. Dos tienen la misma necesidad. 2 niños comen y un niño también come. O sea, quiero decir que si solamente va a ser cubierta las necesidades por servicios sociales o por aquellas cosas que se considere como una prestación económica, que a mí me suena a caridad, pues creo que nos estamos equiparando a familias monoparentales en su totalidad, con un hijo, con 2, con 3 o con los que tenga.
Pero yo no sé, yo creo que hay dos categorías de familias monoparentales y dos categorías de familias numerosas. Y se le da más derecho a las numerosas y monoparentales especiales que a las numerosas ordinarias y a las monomarentales ordinarias. O sea, a ver, bueno, a lo mejor a ti, Antonella, yo no sé, esto no es lo mismo tener un hijo que tener dos, o una hija que tener dos. Yo diría que no es lo mismo. No son las mismas necesidades, creo yo, diría yo. No lo sé. A lo mejor son las mismas, pero yo diría que no es lo mismo. Entonces, hay una equiparación, hay una equiparación ordinaria numerosa, ordinaria monomarental, general numerosa, general monomarental. Vale, gracias. Quizá, Antonella, lo que, a ver, pienso que a lo mejor lo que estamos hablando es distinto de aquello de que los permisos de cuidados al nacimiento, sí, todas las, o sea, son de doble tiempo, o sea, no solamente las 16 semanas, sino que se le duplica a la madre monomarental el tiempo de cuidado. Se coge la del madre y la de ese padre que no existe, porque ella se hace de madre y padre, entonces se duplica. Eso sí, pero eso queda. Pero eso es justamente lo que ha reconocido el Tribunal Constitucional ahora. Por eso. Justamente lo que ha reconocido el Tribunal Constitucional es que se equipara el permiso de la criatura, y va en la línea que dice Antonella. Pero bueno, esto lo hemos debatido en el fórum, ¿eh? Sí. Yo no soy partidaria de lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, particularmente yo. Son 26 semanas. 16, ¿no? 26. 26. 16 más. Le quita 6 primeras, sí. Exactamente, 26. Sí, Sí, pero yo claro, con no las estoy de acuerdo, prestaciones, pero bueno. con las prestaciones que supuestamente se le da a las familias numerosas y a las monoparentales como familia numerosa, para equipararlas a las familias numerosas, las que tienen un solo hijo o una sola hija, pues realmente mm, la- las prestaciones son unas prestaciones muy mínimas, ¿no? Mm, No sé la parte económica cuál es, pero de todas esas prestaciones que hemos hablado, que a una familia monoparental se considera que tiene que tener y es un derecho por ley para el menor, la de un hijo solo es que no tiene ese derecho. Bueno, es una pregunta que yo me hago, porque estoy con ella dándole a la cabeza, porque, claro, Bueno, aquí yo, a ver, yo soy mucho más partidaria de dar derechos que de dar dinero. exacto. Sí. Pero dar derecho es hacer escuelas infantiles, Sí. ampliar los horarios. De hecho, hay tendencias en las leyes autonómicas, muchas de ellas lo que dan son subvenciones. Y yo no estoy nada de acuerdo con las Yo subvenciones. tampoco estoy de Ni acuerdo a en las eso. familias monoparentales, ni a las numerosas, ni ordinarias, ni especiales. A ninguna mujer, además tampoco. Sí, Pero vale. bueno, eso es una tesis, ¿eh? Eso es, hay opción, ¿eh? Gracias. A ti, Antonella. Ha levantado la mano Enar. Adelante. Sí, me alegra, bueno, enhorabuena, Gloria, porque ha estado magnífica la intervención que has hecho. Pero me alegra esta última idea de que eres partidaria de dar derechos y no dinero, porque recuerdo que no sé si era en 1999, fui al Reino Unido porque estaba mi hijo estudiando allí y hablando con unas amigas, pues no sé cómo estará ahora la situación, pero había muchísimos embarazos de adolescentes y el Estado protegía la maternidad de estas chavalas. Eh, entonces, claro, con bastante dinero, ¿vale? No las compensaba trabajar. Y me decían las amigas de mi hijo que, bueno, dejaban los colegios, dejaban los estudios y que muchos se dedicaban a tener dos hijos porque era su modus vivendi, ¿vale? Claro, con lo cual, claro, a veces las leyes tienen ese lado perverso porque, pues, condenan a estas mujeres a no tener una vida propia ni tener unas vías de realización, nada más que la maternidad
y a depender después de cualquier sujeto, ¿no? No lo sé cuál será la situación actual de las leyes en el Reino Unido. Claro, nosotros estamos muy lejos de esta idea, ¿no? Porque estamos aquí pidiendo casi limosnas. Pero ojo también con estas hiperprotecciones, ¿verdad? Que a veces es una tentación de la derecha eh, para meternos en nuestro lugar, que es en la casa. No sé qué pensarás de esto. Mm. Mira, el PNV y la ley de vasca y la ley catalana básicamente lo que hacen es darle dinero a las mujeres. Qué casualidad que son las comunidades autónomas que más dinero tienen. Particularmente el PNV, particularmente el País Vasco. No el PNV, no, el País Vasco, ¿no? Entonces, yo la opinión que tengo es muy mala, o sea, muy mala porque a mí me parece que darle dinero a las mujeres para que seamos madres es literalmente eso. Darnos dinero. Antonella decía antes a los hijos y a las hijas. Bueno, yo creo que es a las madres, básicamente, para que nos quedemos en nuestra casa. Y si además eso lo juntas con el colecho, con la leche a la demanda y una serie de cantidad de cosas que ahora mismo están y que de luego en el Reino Unido hay así, pues al final lo que termina es que las mujeres, por muy cualificadas que estemos, terminamos, pues eso, quedándonos en nuestras casas. Y a mí me parece que es un error muy grande porque no tiene coherencia, ni es eficiente, ni es coherente, ni es justo. Entonces, yo de lo que diría es que lo que hay que nutrirse muy bien nutrido es el Estado en sus 3 niveles de organización territorial de todos los servicios públicos que están vinculados a los cuidados y a las maternidades y a las paternidades. Que hay, claro, aquí viene siempre la clásica pregunta, bueno, ¿y qué pasa si yo me quiero quedar, yo quiero cuidar de mi hija o de mi hijo? Quiero disfrutar de su infancia. Bueno, ¿eso quién se lo plantea? ¿Qué madre se lo plantea? ¿Qué renta se plantea eso? Pero aquí también tenemos que segmentar por renta, ¿no? Entonces, Desde luego no serán en su mayoría las que son familias monomarentales, ¿no? no, y que además que, bueno, en fin, ahora mismo si estamos hablando de unos salarios bajos, pues bueno, pues ¿qué familia puede subsistir con un solo salario, no? Entonces, es la trampa de la tributación conjunta con un solo salario, con tal que hay una trampa, ¿de qué renta estamos hablando? ¿Estamos hablando de una renta donde un perceptor tiene 5.000 euros? ¿O estamos hablando de una renta, tiene un perceptor 1.500 y el otro 1.500 y por lo tanto se pueden dejar caer 1.500? Pues oye, yo creo que o sea, la trampa de la maternidad es una trampa que tiene un elemento social muy importante. Sí, Entonces, así es. yo pienso y estoy convencida de que solamente a partir de lo que son, bueno, pues eso, las dotaciones de los servicios públicos. Y bueno, pues la cuestión está del permiso, en los permisos, en fin, ya lo hemos hablado más de una vez en alguna junta directiva, ¿no? Pero es que cuando tú terminas saliendo al mercado de trabajo después de estar 18, 26 meses sin trabajar, ¿a qué mercado de trabajo sales? ¿En qué condiciones? Mm. Sí. Bueno, muchas gracias. Claro, es que de esto, como tú dices, hemos hablado ya bastante y seguiremos hablando. Si os parece bien, voy a leer algún que otro comentario del chat y le paso la mano a Vicenta para que vaya cerrando, ¿no? ¿O quieres que no? Bueno, Vicenta lo mismo quiere hacer alguna preguntilla. Bueno, rápido. Nos dice Amparo Mañez, estupenda ponencia que pone el acento en la cantidad y precariedad de las familias monoparentales. Em, Tenemos Pepi Sierra que dice, muy interesante y totalmente de acuerdo con vuestras opiniones. Los de las 3 letras no tienen por dónde cogerlos. Se está priorizando en los derechos de... No se está priorizando en los derechos de los niños y niñas.
y todos sus argumentos van a fastidiar a las mujeres por el hecho de ser independientes. Rosa dice enhorabuena, especialmente a Gloria por la brillante Bueno, exposición. ya, Y Ana, nos ya, Ana, vemos a ti te da la gracia, a ti te da la gracia, no te a saltes, mí también, a mí también, no te pero saltes. especialmente a Gloria. Y nos debemos felicitar al Fórum por el excelente taller de 2025, que yo estoy aquí totalmente de acuerdo con Rosa. 2024. 2024, sí, he leído yo sin pensar, 2024, así es. Y nada, Pepi Sierra dice, ellos pueden hacer niños como churros, allí termina su implicación. Bueno, pues nada, paso la mano, la voz a nuestra presidenta. Muchas gracias, Gloria, una vez más. Bueno, yo pedirte también pues el tema de que ha mencionado la compañera al inicio, el tema de mujeres migrantes, me parece muy importante. Si en alguna próxima investigación puedes darle un poco de énfasis a esto, la verdad es que creo que sería muy beneficioso porque, bueno, pues es una gran parte y son mujeres que muchas veces yo también que trabajo mucho con mujeres migrantes, pues son mujeres que ni siquiera aparecen en las estadísticas, porque, bueno, entre que algunas están en situación irregular y bueno, pues que están tan apartadas socialmente que muchas veces ni siquiera están reflejadas en todas estas estadísticas. Así que creo que sería muy interesante, muy beneficioso, ¿no? Y de justicia social, pues también prestarles atención. Pero bueno, muchas gracias por todas estas investigaciones que al final pues tienen implicación directa en la vida de las mujeres. Bueno, Bueno, adelante, Vicenta. Ay, pues ahora no sé se si ha se ha ido, quedado, se se ha ha fugado. quedado pillado por enrollarme yo. A ver si vuelve su conexión. A ver, creo que ha salido del todo. Se me ha ido internet, me dice. Bueno, pues seguramente irá entrando. Pues eso, que yo la verdad es que mm, creo que es un colectivo dentro de lo que somos las mujeres migrantes aquí en España, que cada vez es más amplio y por desgracia muy vulnerable, ¿no? Bueno, vamos, si no entra tampoco pasa nada, nos puedes despedir tú fenomenalmente, ¿eh? Bueno, yo nada más que decir que también vosotras lo sabéis, que todo esto se va a recoger, ya está subido las dos primeras charlas, ya están en nuestro canal de YouTube. Esta se va a subir, pues supongo que las compañeras del grupo de comunicación lo subirán cuanto antes. Es que no sé, por si se conecta Vicenta, por no quitarle alguna cosilla que lo mismo quería decir, pero ya lo... Ah, allí está Vicenta, pues no digo nada más. Vicenta, adelante. Estaba Que haciendo supongo una que querrá. grabación porque se me había cortado el Zoom. Bueno, ante todo decirle a Gloria que estoy muy orgullosa de que esté entre las filas de nuestro fórum, que sus palabras al principio me sumo a ellas. Es un orgullo pertenecer a esta organización y todas las compañeras que conformamos el fórum de las 10 organizaciones que estamos presentes en el estatal. Tenemos un gran bagaje feminista y un largo recorrido y somos, aunque parezca un poco presuntuoso decirlo, pero somos un referente en el movimiento feminista. Y ha sido un gustazo escucharte, Gloria. Tus primeras palabras hacia el foro, como digo, han sido muy bonitas y muy especiales. Escucharte defender la ley en la Asamblea de la Región de Murcia, pues también ha sido muy emocionante. Le diste la vuelta a todos los, vamos a hablar en masculino, ¿no? Porque seguramente, aunque también hay mucha machirula femenina, digamos, mujer.
Y como dice Anna, bueno, pues emplazarte a que sigas manteniendo con tus investigaciones las que se puedan y que sean interesantes y que, por supuesto, aprobemos en nuestra asamblea, porque el taller sale de la Asamblea General donde aprobamos nuestro plan de trabajo. Decir que las tres ponencias, repito, las podéis escuchar en el canal de YouTube y este taller se publicará próximamente, pues tanto la ponencia de Laura Nuño como la de Carmen Flores, como la de Gloria Alarcón, aparecerán en nuestro próximo libro, que sabéis que editamos cada año. Y como decía nuestra compañera Rosa, nuestra vicepresidenta, pues yo creo que sí que debemos felicitarnos por haber realizado este taller, que teníamos nuestros, digamos, prejuicios porque iba a ser online y siempre se han hecho presencialmente. Debemos estar contentas tanto por la calidad de lo que se ha tratado, como por la cantidad de asistencia que hemos tenido, ¿no? Las personas que han participado en estas conexiones. Y daros las gracias a todas y que seguimos, que nuestro fundamento y nuestro lema es feminismo para vivir. Juntas somos más fuertes. Y voy a aprovechar para deciros que hoy hemos sacado nuestro primer podcast que se llama Mujeres en Voz Alta. Por supuesto, este primer podcast se trata sobre violencia de género y sobre pacto de Estado. Ya lo hemos tratado de compartir vía WhatsApp. Próximamente estará también en nuestra web. Lo podéis escuchar en iVoox, la plataforma iVoox. Está conducido por la compañera del Foro Feminista de Madrid, Sonia Tomás Alonso, y en él participa todo el equipo de comunicación del Foro Estatal, entre las que me encuentro yo también, y hablo en primera persona. Bueno, Anna también está ahí metida con nosotros en esa grupo de trabajo, y deciros que estamos muy ilusionadas y muy contentas de haber conseguido sacarlo adelante. Y escucharéis a nuestra compañera Carmen Martín hablando del Pacto de Estado y de la violencia contra las mujeres como primicia para este primer podcast. Era un apunte que en el día de hoy podíamos hacer aquí en este encuentro que hemos mantenido esta tarde. Y gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta muy Buenas pronto. noches, gracias. Gracias por invitarme a hablar con vosotras. Hasta pronto. Chao. Muchísimas Un gusto, gracias. Hasta un gusto, pronto. Gloria. Chao, chao.